Muy buenos días, aquí Jorge Borges Rodríguez, su servidor de ustedes, dándole la bienvenida a esta hermosa mañanita que va a estar soleada, pero el aire va a estar frío, según parece, ¿verdad? Pero bueno, es día 4 de octubre de 2020, es un día conmemorativo, se conmemoran 63 años del lanzamiento del primer Sputnik. ¿Han oído la palabra Sputnik? Se habla de la vacuna rusa con ese nombre. Yo creo que los rusos quieren dar un golpe de avance científico semejante al que dieron en aquel tiempo, hace 63 años, y sacar una buena vacuna antes que sus competidores. Es una cuestión que me imagino de alto, alto valor propagandístico y pues lo van a hacer, ¿verdad? Están en una, en una competencia con varios países, ya no es solo con Estados Unidos, sino China, India, Europa, ¿verdad? Están en esa competencia. Entonces, quieren sacar eso. La Unión Soviética, perdón, la Unión Soviética, Rusia es una potencia científica, aunque no lo es en el terreno económico, no lo es. Entonces, pues quieren sacar ese paso adelante, creo, ¿verdad? Bueno, pero viene al caso porque un golpe semejante, un golpe propagandístico semejante fue cuando salió el primer Sputnik. Miren, eso fue en el año 57, 1957. Se iba a conmemorar o se conmemoraba el Año Geofísico Internacional con motivo de que se acercaba ese año desde el año 54, 55. Los norteamericanos anunciaron que iban a lanzar el primer satélite artificial del planeta Tierra. Iba a ser eh, un, eh, un aparato que iba pues, a hacer una serie de mediciones que interesaban en aquel tiempo, particularmente acerca de la radiación solar y los rayos cósmicos, ¿verdad? Era el proyecto Vanguard. Vanguard es vanguardia, ¿verdad? El cohete Vanguard era un hermoso cohete, así como en este perfil, se de cuenta un lápiz saliendo a poner un satélite de la Tierra. El satélite que proyectaban era una esfera un poco mayor que un, eh, que un balón de básquetbol, con un chorro de aparatos ahí. Cuando anunciaron la cantidad de aparatos de medición que iban a ir ahí, astrónomos mexicanos dijeron que eso era muy difícil en ese espacio tan pequeño, pero ya los norteamericanos habían dado pasos importantes en la en hacer miniaturas, caramba, miniaturización, en eso justamente habían dado pasos muy avanzados y bueno, no era marciano eso, ¿verdad? Eh, a principios del año 57, los soviéticos, la Unión Soviética anunció que disponía de un cohete intercontinental, un cohete que podía ser lanzado desde la Unión Soviética y caer sobre ciudades de Estados Unidos. Era una amenaza directa a Estados Unidos. Ya lo que se suponía es que iba a aportar un arma termonuclear, no una chinampina, una bomba termonuclear de varios megatones. Esto era terrible, ¿verdad? Eh, eso cimbró la opinión pública mundial, pero se pensaba que eran habladas, ¿no? Pero perdón, el 4 de octubre del año 57, ese 4 de octubre, el día de hoy, agarran y lanzan un satélite artificial. Era bastante más grande que proyectado por Estados Unidos, era como de unos 60 centímetros
de diámetro, pesaba mucho más, pesaba como unos 60, 70 kilos y, y no tenía demasiados aparatos. Tenía un chorro de baterías para dar electricidad a un emisor de radio que iba haciendo bip, 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 bip. No hacía nada más el satélite. Daba vueltas alrededor de la Tierra y hacía ese bip, bip, bip. Daba vueltas a unos 200 kilómetros de altura. Era una buena órbita y hacía el bip, bip, bip. Y todo aquel radioaficionado o todo aquel país que tuviera recursos suficientes, podías ir detectando que había una fregadera ahí en el espacio exterior, lanzando una señal bip, bip, bip. Y que al rato, a las 2 y feria horas, otra vez bip, 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 bip. O sea, estaba el satélite ahí, nadie lo podía negar, no era propaganda, era real. Y ese primer satélite fue un poco para probar la capacidad de situar un satélite a una órbita predeterminada. Entonces eso, pues, era todo un avance científico. De hecho, esto marca algo que se dio mucho en la Guerra Fría. Sputnik quiere decir satélite, en ruso. O sea, la vacuna si sale va a ser con marca satélite. Era en un cohete intercontinental donde la lanzaron. O sea, usaron un vehículo, un, eh, un aparato bélico destinado a llevar bombas para lanzar un aparato científico. Eh, esto, esto no era solamente publicitario, tenían grandes tecnólogos, los soviéticos tenían eh, muy buena tecnología en este sentido. El primer teórico de la cohetería y de la navegación espacial, Tsiolkovsky, había sido ruso, ¿no? Antes, en la época de los zares. Otro más fue Aristenfeld, un polaco que también cooperó con eso. Y bueno, sí tenían la tecnología. Y un joven Korolev, eh, que para impulsar esto lo buscaron ahí en la Unión Soviética. ¿Dónde creen que lo encontraron? En una prisión, en el Gulag. La paranoia stalinista lo había refundido en un campo de concentración. Y lo fueron a rescatar y él se encargó de todo este programa y lo hizo en forma genial. Y hizo un programa de avances científicos. Después de esto iban a lanzar a un ser vivo a orbitar. Luego iban a tratar de lanzar algo más lejano que orbitara la Luna. De hecho, lanzaron un primer cohete que orbitaba la Luna y un segundo cohete llevaba cámaras y ese cohete fotografió el lado escondido de la Luna. La Luna siempre nos da la misma cara. Entonces fotografió de aquel lado y entonces la Unión Soviética se dio el lujo de ponerle nombres soviéticos a casi todos los accidentes orográficos de la Luna de aquel lado. Entonces, si eran objetivos científicos, hubo uno propagandístico. Poco antes de que Nikita Khrushchev, el primer soviético, visitara Estados Unidos, lanzaron una pelotita así de platino que pues, cayó en algún lugar de la Luna con el escudo de la Unión Soviética. Esto fue humillante para los norteamericanos. Eh, y Khrushchev llegó en un avión grandototote, ¿eh? El Tu-114, que parecía muy grande, pero en realidad era un bombardero con ventanitas, ¿verdad? Entonces de nuevo, era lo bélico usado artificiosamente en las cuestiones del día con día.
Las armas al día con día. Esto se puede hacer, se vale que se haga, es parte de la dinámica de muchos inventos, pero ahí se quedaba el esfuerzo soviético, no querían dar un paso más. Cuando llegaron a la Luna con este aparatito, Octavio Paz dijo que los soviéticos habían alcanzado la Luna, pero no habían alcanzado la tienda de la esquina. En efecto, la economía soviética andaba muy mal, los soviéticos veían el comercio como un pecado, entonces absolutamente podían producir mucho, pero la distribución era ineficiente y llegaba todo carísimo. Entonces, bueno, a pesar de que tuvieron esa gran avance científico, tenían muy buenos científicos y tuvieron una ventaja inicial, lanzaron el primer astronauta fue soviético, Yuri Gagarin, el primer vehículo con 2 astronautas fue soviético. La primera vez que un astronauta fue una nave suficientemente grande para que el astronauta pudiera salir al espacio exterior y darse un paseo, entre comillas, ¿verdad? Ahí lo lograron ellos. Y parecía que iban a llegar a la Luna tarde que temprano. Sin embargo, los norteamericanos iban muy rápido, habían avanzado mucho en miniaturizar los componentes de una nave, de un proyectil, de un satélite. Eso que alguna vez cuando los rusos colocaron aquella cosa en la Luna, un comentario era que hacerlo al puro tiro desde acá, desde la Tierra, era como pegarle a una mosca a 2 kilómetros de distancia con una pistola. O sea, no era al puro tiro, había aparatos en las naves soviéticas que iban corrigiendo la trayectoria. O sea, era muy avanzado, pero muy grandotote, ¿verdad? Entonces, mientras tuvieran eh, cohetes grandototes, pues iban a ir avanzando y avanzando y avanzando, pero les iba a costar más potencia poner cosas en el espacio. De hecho, eran cohetes muy grandes los que ellos estaban poniendo. Y bueno, iban perdiendo esa batalla tecnológica, como sabemos que la perdieron. El 21 de julio del año 69, no solamente celebré yo mi cumpleaños, sino que vi por la tele cómo llegaban a la Luna. ¿Y qué pasó con todo esto? Bueno, el programa norteamericano inicialmente era caótico, estaba el ejército por un lado, la marina por otro lado, la fuerza aérea por otro lado. El presidente Eisenhower decidió hacer una sola organismo, no militar sino civil, para todo eso, la NASA, la que conocemos como la NASA. Y no solamente era capaz de contratar compañías privadas que hicieran parte de la chamba tecnológica, sino que también muchas de esas compañías se veían beneficiadas con los inventos que se iban logrando poco a poco. La aplicabilidad de la carrera espacial fue algo que conquistaron los norteamericanos, ¿verdad? Aunque la tecnología rusa fuera fantástica, no su repudio al comercio y a todo esto les impidió sacarle jugo, comercializarlo, vender cachivaches que llevaban esa tecnología. Miren, pues aquí, esto es un aparato que se dio gracias a la miniaturización. Primero pasar de bulbos a transistores y después a circuitos, a microcircuitos y después a chips. Esto es lo que tenemos aquí. Y esa tecnología se fue conquistando de este lado. Tenían con qué conquistarlos aquellos, pero su necedad ideológica se los impidió. Lecciones importantes hay en esto.
no solo es que Estados Unidos tuviera una gran potencia económica, sino que logró estas sinergias entre partes de su propia sociedad y la Unión Soviética. No lo pudo hacer, ¿verdad? Porque pues, el hecho de que Korolev estuviera en la cárcel pues, nos indicaba la serie de restricciones que se tenían, ¿verdad? Bueno, esto es la conmemoración de hoy, pero fue una fecha muy importante para los latinoamericanos. Muchos de nosotros nos representó un cierto gusto que le clamaran banderillas a un país, un imperio como Estados Unidos, que había estado particularmente eh, tiránico hacia América Latina, ¿verdad? Lo que hizo eh, con el régimen de Guatemala. En Guatemala un régimen que lo único que quería era impuestos para construir hospitales y eso, los acusaron de comunistas y lo derrocaron. Algo semejante pasó con otros países de América Latina. Fue una época muy negra para los latinoamericanos soportar ese imperialismo norteamericano. Claro, no éramos húngaros ni polacos, de aquel lado estaban en situaciones semejantes, ¿verdad? Eso era la Guerra Fría, por desgracia, pero aquí nos dio gusto que les clavaran unas banderillas a los americanos. Y bueno, pero finalmente las lecciones son las lecciones, ¿verdad? Bien, esto es todo lo que tengo que decir para esta celebración. Les agradezco su atención y pues nos seguimos viendo, ¿verdad? Muchísimas gracias y tengan ustedes muy buen día. Va a estar, a ver, cúbrase del aire, el sol va a estar rico. ¿Mm? A tomarse un cafecito. Ándele. Suerte.